sí, si quieres presentarte pues lo que te decía, ¿no? Pues tu recorrido un poco y cómo conociste el teatro de títeres Caragos. Sí, mi nombre es Diego Ugalde, soy titiritero mexicano, vivo en Querétaro y me dedico al teatro de sombras. Desde pequeño estuve en contacto con el teatro de sombras porque había una compañía francesa que se llamaba El Atanor, que hacía teatro de sombras contemporáneo y que eran amigos de mi familia. Y después cuando fui creciendo, pues también fui viendo otras técnicas de teatro de sombras, hasta que en 2008 llegué a Istambul y estudié con el maestro Cengiz Ozek, quien me enseñó a construir los títeres y a manipularlos, pero es uno de los grandes maestros que han recobrado la tradición del Caragós. Yo cuando veía sus obras pues pensaba que era como lo más tradicional, pero ya después supe que había tomado como fragmentos de varias obras y había hecho muchas investigaciones para llegar a lo que llegó. Entonces, pues quién sabe si está haciendo algo más contemporáneo o algo más antiguo, pero pues tiene un manejo del ritmo y, y de la manipulación de los títeres muy buena y pues por eso ha viajado por todo el mundo, aunque siempre ha hecho sus obras en turco, nunca las ha traducido, logra transmitir a través del ritmo y de las imágenes, pues todas las ideas que se necesitan para que el público pues se parta de risa o entienda toda la anécdota de la obra. Entonces, siempre me impresionó mucho lo que hacía. Desde chico también había escuchado del Caragós porque siempre me impresionó mucho que en las técnicas orientales del teatro de sombras se veían los colores en la pantalla y en el teatro de sombras, digamos, occidental, pues solo era en blanco y negro, ¿no? Entonces, pues siempre me llamó la atención y siempre quise aprender cómo poder mostrar los colores sobre la pantalla. ¿Cuál crees que sea digamos, la aportación técnica que tiene el Caragós respecto de igual otro tipo de teatro de sombras? ¿No? Sé que pues el hecho de que la pantalla esté inclinada hacia adelante, bueno, hablarme un poco sobre eso. Y luego también me interesó mucho que me contaras pues toda esa discusión que tuvimos alrededor de cómo el teatro de títeres ha tenido una evolución en el último siglo, que igual lo ha llevado más hacia un público infantil, como antes el teatro de Caragós pues tenía igual, el lenguaje era soez, directo, ¿no? Pues era al final gente del pueblo que lo hacía para el pueblo y toda la evolución esa que ha tenido y también un poco tu trabajo con ello, ¿no? Pues Cengiz Osek piensa que viene más de la ruta china y yo también veo más similitudes con el teatro de sombras chino, porque han llegado a soluciones técnicas parecidas. Y pues sí, efectivamente, siglos y siglos de hacer teatro de sombras y de hacer prueba y error, pues los tienen en un sitio distinto al teatro de sombras occidental, que a pesar de toda la tecnología, pues no ha llegado a estas soluciones. Y me parece importante pues tomarlas en cuenta si se va a hacer teatro de sombras para no estar tratando de inventar el hilo negro en 50 años cuando ellos llevan 8 siglos. Una de ellas efectivamente es la pantalla inclinada que permite colocar las siluetas sobre la pantalla sin tener que tener ninguna clase de dispositivo para sostenerlas, porque se Vale, o recargan sea, como simplemente, apoyar. sí, se apoyan las siluetas sobre la pantalla, sobre todo de escenografías, por ejemplo, ¿no? Y no necesitas ni ganchos para colgarlas de la pantalla, ni algún dispositivo para mantenerlo firme, perpendicular a la luz, Ujú. pues. Y eso, pues, es una solución que parece muy sencilla, pero que tienes que haber desarrollado durante siglos. La otra es que eh, los títeres del Caragós se manipulan con una o dos varillas máximo. Y con esas puedes hacer todos los movimientos de la mirada, la dirección de la mirada, los movimientos de los brazos, de las piernas, cosa que regularmente en el teatro de sombras occidental se trata de solucionar poniendo una varilla a cada extremidad, lo que hace que tengas Ajá. 5 o 6 varillas por títere y que a veces necesites hasta 2 titiriteros por títere. Y haber llegado a estas soluciones, pues también implica que lo hacen también porque pusieron debajo de la pantalla una pequeña plataforma en la que los títeres caminan, nada más, en la que se pueden apoyar y por movimientos de la muñeca, del titiritero, se balancean hacia adelante. Y estas soluciones
aparte de las proporciones en las que tienen ya construidos sus personajes, le dan mucho movimiento a sus marionetas y por lo tanto le dan muchísimo dinamismo. Y eso permite un ritmo distinto, que también por supuesto tiene una influencia en la dramaturgia, ¿no? De estas farsas cómicas del Caragos, porque pues necesita cierta velocidad para la farsa, ¿no? No es precisamente un género que permita movimientos lentos y contemplativos, que es a lo que lleva regularmente el teatro de sombras occidental porque no han tenido estas soluciones técnicas. Y porque también existe, creo, también un mito de que el teatro de sombras es como espiritual o solamente espiritual y sagrado y por lo tanto debe de ser como lento y con estas imágenes que van muy lentamente sobre la pantalla y que son más cuestiones visuales y contemplativas. Se piensa incluso que el teatro de sombras de Indonesia o el de China o el de India son así y no siempre, pues tienen mucho de comedia, de juegos de palabras, de velocidad. Y de todos esos teatros de sombras, el más rápido seguramente es el turco, con algunas escenas en el teatro de sombras chino que también los chinos son muy adeptos a las batallas así espectaculares y los malabares y todo esto. Pero los turcos tienen un ritmo rapidísimo, pues, que ni siquiera los griegos que después retomaron el teatro de sombras turco para sus propias necesidades, pero lo hicieron con títeres más grandes, los griegos se dedicaron más como a la comedia, por lo tanto, ¿no? Y no tanto a la farsa, porque no les permite eso hacer movimientos tan rápidos, tener títeres tan grandes. El tamaño de los títeres turcos y las proporciones que hay entre las extremidades permiten movimientos muy rápidos y muy precisos. Y eso también pues te hace hacer cierto tipo de teatro y te permite una gama de movimientos muy amplia, ¿no? Todos los teatros de títeres del mundo, de alguna manera, o la gran mayoría, surgieron en las plazas o en espacios públicos. Ya al extremo, pues en las tabernas, que de todas formas eran espacios bastante abiertos en cierto momento, ¿no? Yo creo que siempre, si el teatro estaba en la periferia de las artes, los títeres estaban en la periferia del teatro, para bien y para mal, Ujú. porque claro que te aleja de las fuentes de financiamiento, digamos, oficiales, pero te pone muy, muy, muy cerca del pueblo, ¿no? Y del lenguaje popular. Entonces, yo creo que eso a los títeres les había dado una fuerza muy grande, que era estar no solo cerca del pueblo, sino mezclados con el pueblo, pues que los titiriteros mismos no fueran artistas profesionales, sino pues muchas veces obreros, campesinos, campesinas, artesanos, artesanas, que se ponían a contar historias en ciertos momentos de su vida o en ciertos momentos del año, ¿no? En India todavía los titiriteros de sombra son agricultores de arroz, que en ciertas épocas sagradas del año cuentan historias durante la noche, pero eso no quiere decir que durante el día dejen de ser campesinos de arroz, ¿no? Y aunque eso hace que no sean artistas profesionales, también pues eso hace que no sean artistas profesionales, pues sí que su lenguaje puede estar mucho más empapado de vivencias reales en un ambiente popular. Y sí, pues eso también le dio al teatro de títeres mucha fuerza y mucha libertad porque estaba mucho más lejos de los censores, ¿no? Me parece. Y, o sea, solo estaba frente a los ojos del mismo pueblo y por lo tanto tenía la libertad de ser muy crítico de las autoridades de cualquier tipo, de ser libre en su lenguaje, completamente libre de usar malas palabras, incluso porque no era ni siquiera el actor, ¿no? O el titiritero el que las decía, sino era el títere. En México, una de las fuentes de la historia del teatro de títeres colonial es famosamente son los juicios de la Inquisición sobre los titiriteros. Y en uno muy famoso, los títeres habían incitado a la rebelión contra el rey y el titiritero se defendió diciendo no fui yo, fueron los títeres. Y se ve que les dio risa al tribunal de la Inquisición porque sabían perfectamente que no habían sido los títeres, pero lo dejaron ir, pues, o sea, y esa era la defensa, ¿no? No soy yo, son los Ah, títeres. Sí, en Turquía, por ejemplo, la defensa era que porque el Islam prohíbe que se hagan representaciones de seres humanos. Por eso el arte islámico se especializó sobre todo en las artes decorativas, porque se ujú. supone que no podían hacer representaciones gráficas de seres humanos. Creo que ni siquiera en las corrientes más conservadoras ni de animales, ¿no? Y entonces, en Turquía la defensa era cuando has visto un ser humano que tiene un palo que le sale de la espalda, porque como en la sombra Vale. se ve la varilla que los manipula y se parece que a Ajá. partir de eso los dejaban pasar, pero se ve que también tenía tanta fuerza como teatro popular que no se atrevían a prohibirlo, ¿no? Porque también es una defensa bastante vaga, ¿no? Que evidentemente
los jueces del Islam podían considerar buena defensa o mala defensa de cualquier manera, ¿no? Porque también era una representación humana. Se ve que les divertía tanto que dejaron pasar el teatro de sombras, como una de las pocas representaciones humanas que hubo durante mucho tiempo, ¿no? Aunque iba en contra del Corán. Y bueno, pero en general en el mundo el teatro de títeres era muy crítico, muy fuerte, muy fársico. Y en el último siglo lo que ocurrió es, yo creo que por un lado, los medios masivos de comunicación, la radio, la televisión y el cine, suplantaron el lugar que tenían los títeres en el arte popular como contadores de historias. Y por el otro, pues estuvo el auge, creo que desde finales del siglo XIX, a partir de la Revolución Industrial, mediados, supongo, del siglo XIX, empezó el movimiento del sistema educativo formal, ¿no? De hacer lugares especializados en educar a los niños. Creo que también era porque necesitaban obreros especializados y que además por ahí está la historia de que no es casualidad que parezcan cárceles, ¿no? Porque estaban basados en el modelo de las prisiones, las escuelas. Y con esto, pues toda la idea de que debía haber un arte pedagógico, ¿no? Y parece que lo que mejor quedó para hacer este arte o para ocupar ese lugar les parecieron los títeres porque tenían muñequitos que le llamaban la atención a los niños y desgraciadamente pues empezaron a hacer como el medio para contar historias en las que había que decirle a los niños que se tenían que lavar los dientes, hacerle caso a sus papás y todo eso. Y entonces perdió en ese momento el teatro de títeres muchísimo de su poder porque también en ese momento fue cuando la idea de infancia se romantizó y se pensó que los niños no podían escuchar sobre la muerte, no podían escuchar sobre el sexo, no podían escuchar sobre la guerra, ¿no? Y entonces que las historias tenían que ser inocentes, desprovistas de cualquier, pues, cosa que pudiera parecer oscura o demoníaca o no sé, ¿no? O que pudiera impactar. Y no sé, me interesaría que me hablaras un poco, porque, porque claro, es una obra que habla precisamente de una comunidad indígena americana usando una técnica turca que, bueno, pues tampoco es algo que no pueda hacerse, ¿no? Pero al contrario, me pareció súper interesante que esto pudiera pasar, hecho por un mexicano y dirigido por un director, dramaturgo, titiritero turco. Sí, yo desde que aprendí el Karagoz, yo no quería aprenderlo para hacer teatro turco en México, digamos, ¿no? Porque eso como que sí me parecía a mí apropiación cultural, porque es una técnica que nace en un contexto cultural específico y está hecho para ellos, con sus personajes, con sus símbolos culturales, con cosas que son propias de ellos, ¿no? Entonces yo quería aprender la técnica por estas innovaciones técnicas que tienen de la pantalla inclinada, de la manipulación, todo eso, o sea, claro, con el permiso de ellos y con respeto a su cultura, pero quería usarla para contar historias propias, historias distintas. Y sí veía el potencial en esa técnica de que, o sea, si su fuerza es la forma en que se relacionan con la luz, con la pantalla y con la manipulación de personajes, estos personajes podían contar esas historias que cuentan ellos o podían contar otras historias, ¿no? Y que ya pues dependía de mí de qué historias quisiera contar yo. La primera que hicimos, Kaplan, se basó curiosamente en la versión de un pianista turco de la consagración de la primavera, que es una historia sin palabras sobre un cazador que se enfrenta con un tigre en la selva y en vez de matar al tigre, como que se enamora del tigre y se acaba volviendo tigre él, ¿no? Y hacia grandes rasgos esa es la historia. Y Wow. que también tiene que ver con la historia de los nahuales mexicanos que se convierten en animales, ¿no? Parte de nuestros chamanes tienen la capacidad y chamanas tienen la capacidad de volverse animales, ¿no? Según la tradición oral. Y eh, entonces, pues ya a partir de eso vi que podía contar cualquier historia. De hecho, esa obra también la llevamos a Estambul y también les gustó mucho, pero no les impresionó tanto como Nos volvimos búfalos, que fue una obra que hicimos tras una investigación muy larga, porque es sobre el pueblo Lakota, al que tampoco pertenecemos y sobre el que también tenemos pues miedo de caer en la apropiación cultural. Pues llegamos como al presente de cuál es el estado contemporáneo, ¿no? De las cosas en las reservaciones y pues ya vimos otros temitas, ¿no? Muy duros, justo pues emanados de la resistencia a ese colonialismo, que pues resulta que es el lugar más pobre de Estados Unidos, donde hay más alcoholismo, casos de abuso sexual muy densos,
etcétera, ¿no? Que muestra muy claramente que la resistencia al capitalismo te lleva a condiciones de fractura social muy fuertes, ¿no? Y pues era una historia con temas fuertísimos, que era sobre todo pues con los cambios psicológicos de la personaje principal, y además teníamos la loca idea de también hacerlo sin palabras, o que las pocas palabras que hubiera estuvieran en lengua lakota, o sea, incomprensibles para la gran mayoría del mundo. Y Ujú. pues vino a dirigirla mi maestro de Turquía, que como te digo, pues es experto en transmitir historias más allá del lenguaje, aunque él sí usa la lengua turca, pero se lo presenta muchas veces a audiencias que no saben turco, y le gustó el reto, ¿no? Y pues armamos juntos esta historia en la que, pues aparte hay varias líneas narrativas, pues, o sea, la tradición de hacer historias sin palabras en el teatro de títeres es muy antigua, ¿no? Y pues a partir de eso había escenas muy fuertes que ocurrían en la historia, como queríamos hablar de la violencia policial hacia las mujeres indígenas, porque muchas veces los sitios de construcción que están cerca de las comunidades donde van a pasar los grandes oleoductos o donde hay grandes deforestaciones o minería a cielo abierto, están protegidos por seguridad privada o por la policía del estado directamente, ¿no? Y estos lugares son regularmente lugares donde solo hay hombres trabajadores blancos cerca de una reservación indígena, y pues eso lleva siempre a la violencia machista, ¿no? Y queríamos mostrar eso, pero había una escena de violación que nosotros solo queríamos sugerir o hablar de que había pasado, y el maestro, que él es turco, él es musulmán y muchas veces se cree que ellos están en una cultura muy conservadora, eh, él dijo, no, que si se va a poner, que se ponga en escena, ¿no? Igual que la escena del suicidio, igual que la escena de la menstruación. Y pues nos sorprendió mucho y nos hizo afrontar miedos que nosotros mismos teníamos, pero sí, es una gran escena que lleva a hablar de un tema muy necesario y que no creo que haya país del mundo donde no sea pertinente, ¿no? Porque bueno, desde, qué sé yo, desde el caso de la manada en España, en Estados Unidos, la violencia policial hacia los afroamericanos, en México ni se diga, la epidemia de feminicidios. No hay lugar del mundo donde no sea pertinente ese tema, y poderlo mostrar en escena también gracias a la licencia que tiene el teatro de títeres, porque se supone que es metafórico, que es simbólico, que es un universo ficticio. Entonces eso nos ha permitido llevarlo a muchos lugares y ha sido muy interesante.